Hola chicos, esta es una clase para los chicos de quinto de arte, quinto de ciencias naturales, quinto de economía y quinto de sociales del turno mañana. Bueno, querría empezar a hablar de una unidad muy importante que es la de procesos productivos. Pero antes de entrar en esa clase, en ese tema, tenemos que recordar que la Argentina, por su historia, por su geografía, que ya vamos a repasar, es un país de vendedor de materias primas especialmente. Subdesarrollado, en algunos casos se lo considera en vías de desarrollo, porque ha construido después de la crisis del 30 una industria que primero fue una industria liviana, de electrodomésticos, farmacéutica, y después fue una industria más bien pesada con la industria petroquímica, etcétera, pero que actualmente está en una gran crisis y con muchas dificultades para desarrollarse. Entonces, antes que nada, quiero comentarles cuáles son los distintos tipos de actividades económicas. Por ejemplo, vayan escuchando, yo lo digo despacio y si quieren lo apuntan o lo vuelven a escuchar. Tenemos las actividades económicas se dividen en actividades primarias, actividades secundarias, actividades terciarias y actividades cuaternarias. Las actividades primarias son todas aquellas productoras de materia prima. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, la actividad forestal. Algunos consideran la caza. Y dentro de la agricultura, de la ganadería, por ejemplo, tenemos la ganadería vacuna, la ganadería ovina, pero fundamentalmente son esas. La actividad secundaria es la producción o la generación de industrias, o sea, la materia prima que se elabora por un proceso de distintas actividades se transforma en un bien o un servicio, y eso es la industria. Por ejemplo, ustedes allá en San Martín tienen la fábrica de Colombraro. Bueno, vos vas a Colombraro y compras un tupper, una canasta, lo que sea, de plástico. Pero eso es la industria, ese es el bien. La industria es todo el proceso de la fábrica que llevó a que el petróleo se transformara en plástico y el plástico se transformara en un bien final, como puede ser una silla de plástico, un tupper, lo que sea. Entonces son productos manufacturados con mayor valor agregado, como lo dijimos en la segunda revolución industrial. Las industrias son la actividad secundaria de la economía. Dentro de las actividades terciarias nos vamos a encontrar con los servicios. Por ejemplo, todo lo que sea finanzas, bancos, salud, vivienda, educación. Todo eso son las actividades terciarias. Y las actividades cuaternarias, que fueron las últimas en aparecer, disculpen, son aquellas que están referidas a la informática y a la robótica actualmente. Entonces creo que les quedó claro. Actividades primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Muy bien. Una vez que tenemos eso entendido, vamos a empezar a pensar. Si yo quiero empezar a hablar de agricultura en la Argentina, agricultura y ganadería, como las actividades principales, zona más rica y otras menos ricas en todo el país.
¿cuál es la región que ustedes piensan, que ya están pensando, que es la más rica de las regiones que ustedes estudiaron para producir agricultura y ganadería? ¿Será la región pampeana? Y sí, la región formada por la provincia de Buenos Aires, parte de Santa Fe, centro y este y sur de Córdoba y el este de La Pampa. ¿Pero por qué? Fundamentalmente porque los suelos que tienen esta región son suelos muy fértiles, muy ricos. Se les llama chernocien y tiene la característica de estar constituido por mucha materia orgánica. ¿Saben de dónde viene toda esa materia orgánica, ese humus, como se denomina, que le da fertilidad al suelo? Bueno, de millones de años de cenizas volcánicas que llegan desde la región de la cordillera de los Andes hacia la región pampeana donde se depositan. Entonces, en primer lugar, tenemos el suelo, riquísimo, uno de los más ricos del mundo, uno de los más fértiles del mundo. Que puede albergar una región que puede alimentar a 400 millones de personas. Esto tal vez a ustedes los lleva a pensar por qué hay hambre en la Argentina, ¿no? Y bueno, yo les tiro esto para que lo piensen. El hambre es una decisión política. Si no, no puede haber hambre. Pero bueno, otro día vamos a hablar de este tema. Hay otras situaciones. El clima. El clima de la región pampeana se denomina templado pampeano porque tiene características propias. Por ejemplo, tiene inviernos que no son muy rigurosos y veranos calurosos para nosotros, pero si ustedes lo comparan con los veranos que tiene el norte del país, no es tan caluroso como en esas regiones, como en el noroeste o el nordeste. Bien, entonces sabemos que tiene un clima benigno. Las lluvias, las precipitaciones son en general en forma de lluvia o puede haber granizo también y son suficientes. Es decir, en general tenemos 900 a 1000 milímetros anuales de precipitaciones. Es cierto que con el cambio climático, a veces en 2 días llueve lo que tendría que llover en un mes. También es cierto que estábamos y que estamos todavía pasando por una época de sequía. Fíjense las cataratas del Iguazú, que no es solamente que están prácticamente secas por el tema de las represas de Brasil, sino también por la falta de lluvias. Bien, pero tenemos lluvias suficientes en general. Después tenemos presencia de agua para poder contener a una gran población, pero no a través de ríos, sino a través de napas subterráneas. Tenemos también la presencia del puerto, recuerden, la presencia del puerto de Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Quequén, de Mar del Plata. También tenemos puertos, o sea, tenemos una salida al Río de la Plata y al mar argentino para exportar. Es fácil la exportación. Tenemos un relieve de llanura, un relieve llano que nos permite, por eso les digo que es el sudeste de Córdoba, no las sierras pampeanas, el que nos permite cultivar y tener también ganadería sin ningún tipo de problemas. Es una maravilla tener nuestra región pampeana. Además del relieve de llanura, tenemos distintos biomas. Por ejemplo, hacia el este tenemos el bioma de la pradera.
Es decir, la pradera se caracteriza por tener, no estoy hablando de la agricultura, hablo, supongamos, una región pampeana que no está cultivada ni usada para la ganadería, virgen, como la vieron los españoles, por ejemplo, cuando llegaron. Al este y al centro de la provincia de Buenos Aires, la pradera. La pradera es una cubierta continua de pastos tiernos, verdes, que forman como una alfombra, ¿no es cierto? Como una alfombra verde. Si nos vamos más hacia el oeste, vamos a encontrar que esa pradera se va transformando en una estepa. En la estepa, al haber menos precipitaciones, entonces los pastos son más duros, amarillentos y dispuestos en forma discontinua. Es decir, un poquito acá, después un poco de tierra o de suelo vacío, otro poquito más de pasto amarillento en otro lado, por eso es en forma discontinua. Esa es la característica del bioma de la región pampeana. Otro factor importante es que ustedes entiendan, y con esto creo que los voy a dejar para no darles tanta información. Yo quiero que vayamos de a poco. Tal vez la semana que viene voy a dar 2 clases para seguir, pero quiero que lo entiendan bien. Se practica la agricultura extensiva. Hay 2 tipos de agricultura, extensiva e intensiva. Cuando hablamos de agricultura extensiva, hablamos de una gran producción en una gran cantidad de tierra y de hectáreas, pero por hectárea la producción es baja, porque tenemos tantas hectáreas para poder cultivar y para poder criar ganado, que por hectárea la producción es baja. Si ustedes lo comparan a esto, o si alguno de ustedes fue a la región de Cuyo, a Mendoza, San Juan, La Rioja, o al noroeste, a La Salta, Jujuy, o al litoral, especialmente al nordeste como Misiones o Corrientes, van a encontrar agricultura intensiva. Es decir, tengo menos cantidad de suelo, menos cantidad de hectáreas, pero mucha producción por hectárea. Por lo tanto, en esos lugares tengo que utilizar muchos fertilizantes y otros químicos para poder producir y que la tierra nos dé, por ejemplo, los vinos de Mendoza, la caña azucarera, etcétera, que ya vamos a hablar de ese tema. Bien, ya tengo casi 14 minutos hablando. Yo les pido por favor que ustedes la escuchen a la clase. Traté de que fuera una clase totalmente espontánea. Yo soy así con mis alumnos, no creo que haya problema en parar, en volver a repetir alguna cosa, así que si ustedes quieren, si necesitan que yo les explique algo o no entendieron, ustedes saben que me pueden preguntar. Yo lo digo en otra clase o en el mismo mail que ustedes me mandan, chicos, yo les explico nuevamente, no tengo ningún problema. Pero sí, por favor, para el 12 de mayo, ¿sí? Que creo que cae en martes, me hacen un resumen o cuadro de lo que estuvimos hablando hoy. Lo espero sus dudas y bueno, creo que por hoy hemos cumplido. Les mando un beso muy grande a todos. La verdad que extraño muchísimo la escuela, es muy distinto, pero bueno, nos tocó esta, la tenemos que vivir y vamos a salir adelante, no me cabe la menor duda. Y nos vamos a encontrar y nos vamos a abrazar y bueno, vamos a estar juntos de nuevo.
Un beso para todos.